Buenos días a todos. Voy a cronometrarlo primero para que no me pase del tiempo y no me echen la bronca. Perfecto. Pues el objeto de mi tesis, voy a leer el título de la misma, la Unión Europea ante la situación en su frontera este, de la crisis a la guerra entre Ucrania y Rusia, de 2014 a nuestros días. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Valladolid, a la Escuela de Doctorado, a mi tutor y amigo Guillermo Pérez, que está aquí presente, y en general a todos los ponentes y asistentes a la jornada. El objeto, uno de los objetos básicos de la tesis, es el investigar cómo hemos llegado a esta situación, por qué estamos ahora en un contexto bélico en el año 2025 en Europa. Y es un proceso, sin entrar en detalles, que no se puede entender si no se tiene una visión global o a medio plazo de lo que fue en su día la Unión Soviética, la caída de la misma y el desarrollo que ha venido observando en el viejo continente, pues la propia Unión Europea, Rusia y lo que fueron en su día las exrepúblicas soviéticas. Sin entrar, simplemente comento que Ucrania ha sido un territorio de paso y frontera. Como pueden ustedes ver, Svitovi mir na Ukrainie es paz global para Ucrania, es un territorio que ha sido objeto de tensión y deseo por parte de las potencias a lo largo de la historia. Simplemente señalar que en el 91 cae el Imperio Soviético, cae la Unión Soviética y nacen varios estados, entre ellos Ucrania, cuyas fronteras actuales, y esto es importante recordarlo, tienen 34 años. Repito, 34 años. En el año 2004 se produce la Revolución Naranja en el contexto de las revoluciones de colores, en el que, tras denuncias de fraude electoral, Yushchenko, en una segunda vuelta de las elecciones, se hace con el poder. Y otro dato que se tiene que retener por parte de los aquí presentes es que la Ucrania contemporánea tiene dos almas, dos características. Una vocación, por un lado, digamos, más europeísta y occidental, y por otro lado, una vocación más oriental, rusófila, eslava. Y si se analiza, que no voy a entrar en ello, las elecciones desde la independencia hasta la actualidad, se ha venido observando una partición regional en función de qué partido u otro ha ido ganando las elecciones. Ha sido una constante en estos 34 años. Centrándonos un poco ya en el año 2014, el Euromaidán, que se ha venido discutiendo si fue una revolución democrática o un golpe de Estado. Hay que tener en cuenta que Yanukovych ganó las elecciones en unas elecciones que fueron libres y limpias. Y en el invierno del 2013 a la primavera del 14 se sucedieron una serie de protestas, que no voy a entrar a analizar, que culminaron con el triunfo de la revolución del Euromaidán, el derrocamiento de Yanukovych y la instauración de una serie de regímenes proeuropeos que hasta el día de hoy son los que se han mantenido en el poder en Kiev. En la imagen ustedes pueden ver una imagen en ruso, Ruski idут, que vendría a ser los rusos vienen, haciendo una caricatura de esa progresiva ampliación de la OTAN hacia el este, una constante en las últimas décadas. Y en la fotografía de la derecha, 10 años de la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, que fue objeto de grandes celebraciones. Ya saben ustedes la importancia que ha tenido Crimea en la historia rusa, no, tampoco voy a entrar a analizar pues por falta de tiempo. Una vez anexionada Crimea, que fue una anexión brillante por parte del Kremlin en todos los sentidos, se sucedió lo que muchos estudiosos han venido a afirmar, que en el Donbass es cuando realmente comienza la guerra, una guerra de baja intensidad, en el que se autoproclaman independientes las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, ¿de acuerdo? Y hasta antes de la invasión fallecieron en el conflicto bélico aproximadamente unas 14.000 personas, ¿de acuerdo? En los años que van del 14 al 22, básicamente se buscó llegar a un acuerdo para llegar a una solución pacífica de la cuestión en Ucrania. En estos años, aunque también ocurre a principios del siglo XXI,
hay un proceso progresivo de radicalización de las partes, sin llegar, por supuesto, a los extremos del 2022, pero de, digamos, un aumento paulatino del nacionalismo ucraniano y también un aumento por parte de Rusia de ver cómo tiene que, según sus estrategias, actuar de manera más contundente para lo que ella considera la defensa de sus intereses. La Rusia postsoviética viene señalando, y esto es un argumento continuo en estos últimos 34 años, que la misma sufre un estado de asedio por parte de los occidentales, encabezado por los Estados Unidos y la OTAN. Y en estos años fueron, entre otros, los acuerdos fallidos de Minsk, que buscaban una solución política y pacífica al conflicto, que finalmente no se materializaron. Y en estos años el Estado ucraniano llevó una política de modernización y de rearme de su ejército. Hoy día es uno de los grandes ejércitos de Europa y recibió muchísimo dinero y muchísima inversión, sobre todo por parte de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Estos son datos a tener en cuenta. Luego, en los años de la pandemia, simplemente mencionar que, entre comillas, se paralizó un poco la situación pues, por el contexto pandémico que todos ustedes conocen. Y recordar que fue el Instituto Gamaleya de Moscú el primero que sacó una vacuna, la Sputnik V, que ha sido una vacuna oficialmente reconocida, válida y pues que ha sido utilizada e inoculada a lo largo del mundo. Hay fechas en la historia para el recuerdo, pues el 12 de octubre, el 18 de julio, el 1 de septiembre, que todos tenemos en la retina. Y una fecha para el recuerdo de nuestro tiempo será el 24 de febrero, que es cuando se produce una invasión a gran escala por parte de Rusia contra lo que es Ucrania. Y desde el lado kievita, desde el lado ucraniano, va a ser Volodymyr Zelensky el encargado de gestionar Ucrania, una persona que también pasará, por supuesto, junto con Putin a la historia. Hay dos notas que hay que tener en cuenta. Ni Rusia ni Ucrania han caído. Rusia no ha caído con las sanciones que se las ha impuesto. Ha sufrido, está sufriendo, pero no ha colapsado el Estado. Y esto es una nota que tienen ustedes que retener. Y Ucrania, contra todo pronóstico, tampoco ha caído, como veremos ahora de manera muy breve las fases que se han sucedido desde el 22. A nivel internacional ha habido una gran condena de Rusia, aunque en la práctica ha sabido gestionarlo con mayor o menor acierto la misma. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar en lo que a la Unión Europea afecta la crisis de los refugiados, que aquí hubo una gestión mucho más coordinada y unitaria, a diferencia de lo que ocurrió en el 2016, cuando más de 1 millón de inmigrantes procedentes sobre todo de lo que sería Oriente Medio, el Indostán y zonas de África cruzaron de manera ilegal, descoordinada y caótica a lo que es territorio comunitario. Y la Unión Europea a día de hoy ha acogido a más de 5 millones de ucranianos. Es un dato también a retener y un buen ejemplo de solidaridad pues ante situaciones de crisis. Finalmente, ha habido un cambio de paradigma en la defensa europea, puesto que hemos pasado de las declaraciones de Emmanuel Macron, cuando en el 2019 señalaba que la OTAN estaba en muerte cerebral, a una posición totalmente distinta, en la que se quiere aspirar a una inversión cercana al 5% por cada Estado miembro de la OTAN destinada a gastos de defensa. Y también, fruto de la invasión, hay que tener en cuenta que se ha ampliado la Alianza Atlántica, puesto que en el 2023 Finlandia se incorporó, estado, por cierto, fronterizo con Rusia, y en el 2024 se incorporó Suecia, estados tradicionalmente neutrales en cuestiones geoestratégicas. Dos imágenes, Bucha en los arrabales de Kiev y la situación de los refugiados. Los actores, hemos pasado a un mundo multipolar, voy a acelerar porque veo que no me va a dar tiempo, y ya no estamos en ese mundo bipolar, entran en juego otros actores. Simplemente mencionar la importancia de Turquía, los acuerdos del grano, la importancia estratégica del estrecho de los Dardanelos, la importancia de China y también actores secundarios como los países árabes que están acogiendo negociaciones para la paz que se intenta, al menos esto es lo que se intenta en la teoría, en estos momentos. Simplemente pueden ustedes leer las distintas fases. Ucrania aguanta el primer envite. En el verano del 2023 hubo una algarada de Prigozhin, que era uno, digamos, de los fontaneros del Kremlin, que acabó falleciendo en extrañas circunstancias. En el 2023 se incorporan a la Federación Rusa Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, 4 regiones anexionadas por Rusia.
Y, sin duda, las grandes batallas se están sucediendo en el Donbass. Y el año pasado sucedió algo inédito, la invasión del territorio ruso por parte de Ucrania. No sucedía algo así desde que el Tercer Reich lanzara el 22 de junio del 41 la operación contra la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Finalmente, la situación actual es, con permiso, un minuto más tenemos, es de cierta incertidumbre. Las negociaciones de Donald Trump, que dijo que quería acabar con el conflicto en 24 horas, se le está enquistando esas declaraciones y veremos cómo evoluciona. Y ustedes pueden ver ahí en la Plaza Roja en Moscú, junto al mariscal Zhukov, manifestaciones en apoyo a lo que denomina el aparato oficial ruso una operación militar especial. Finalmente estamos en una situación, por supuesto, de incertidumbre. Cabe preguntarse, y esto también es otro objetivo básico de esta tesis, si hay una verdadera voluntad de acuerdo, qué papel tiene la Unión Europea aquí, teniendo en cuenta sus principios que sirvieron para su fundación tras la Segunda Guerra Mundial. Y he querido terminar simplemente pues cómo está a día 2 de junio del 25 la situación actual. Muchísimas gracias por su atención.